Saludos a todos, esto es Nerd Como Tú, yo soy Manuel Boglio y estos son los juegos que cambiaron mi vida. Cuando yo pienso en los juegos que cambiaron mi vida, el primer juego que me viene a la mente es Metal Gear Solid. Yo lo jugué para Nintendo, para el GameCube, y eso, yo sé que esa es la versión que muchos de los, entre comillas, los fans verdaderos tienen sus reservaciones sobre ese juego, pero esa es la versión que yo jugué y esa es la versión que cambió mi vida. Y lo primero que hace que Metal Gear Solid sea especial es su estilo cinemático. Yo recuerdo haber visto un video en aquel entonces, una entrevista o algo así relacionado a este tema, y decían que cuando Hideo Kojima, que es el creador de Metal Gear Solid, decidió hacer este estilo de juego, las personas a su alrededor le aconsejaron que no lo hiciera. Ellos pensaban que cuando alguien compraba un juego o jugaba un juego, no quería estar sentado viendo un video, no quería estar viendo una película, para eso son las películas. Pero Hideo Kojima se mantuvo persistente en esa visión y creó esta experiencia que es Metal Gear Solid. Y Hideo Kojima demostró que los juegos podían ir mucho más allá de simplemente el gameplay, sino que los juegos podían contar una historia, los juegos podían ser cinemáticos, y no solamente eso, sino que es algo que a la gente le gusta. Juegos como Uncharted o series como Uncharted son reconocidas hoy día por ser series cinemáticas o juegos cinemáticos, y yo entiendo que estas series de hoy día le deben eso, le deben esa capacidad de ser cinemático a juegos como Metal Gear Solid. Fue el primero que revolucionó la industria en este sentido. Lo otro que hace que este juego sea especial es la música. Muy pocos juegos tienen canciones o música tan icónicas como Metal Gear Solid. Si tú te sientas a buscar en Google, por internet, la lista de las mejores canciones o de la mejor música en los videojuegos, siempre va a aparecer, aunque sea una sola canción de algunos de los juegos de Metal Gear Solid. Siempre va a aparecer la canción icónica de Metal Gear Solid. Cuando tú vas a un concierto de música de videojuegos, siempre, aunque sea una de las canciones que tocan, va a venir de Metal Gear Solid. Porque la música en este juego, además de ser épica, además de ser emocionante, es icónica. Nunca habíamos escuchado algo así. Tenemos juegos como Legend of Zelda, que es otra de mis series favoritas, que también son reconocidos por su música. Final Fantasy es reconocido por su música. Y Metal Gear Solid yo lo pondría dentro de esa categoría como uno de los juegos que mejor música tiene. Además de la música, los personajes, pero en particular los enemigos, hacen que este juego sea memorable. Yo siempre he dicho que lo que hace que un villano sea memorable es su complejidad. Tenemos villanos o enemigos en las películas, en los juegos, en los cómics, etcétera, que simplemente son poderosos, que simplemente son malos, y uno lo que quiere es que el bueno, el héroe, lo que sea, lo derrote. Y cuando uno está jugando juegos, quiere lo mismo. Pero los villanos más memorables en la historia de los videojuegos, música, cómics, etcétera, son los villanos que son complejos, son los villanos que tienen una historia, algo de trasfondo que explica por qué son como son, y eso es lo que tenemos en Metal Gear Solid. Cada uno de los enemigos, cuando uno los derrota finalmente, siempre entra como en un monólogo con Solid Snake, que es el personaje principal, contando por qué ellos están haciendo lo que están haciendo, contando un poquito de su historia. Y la realidad del caso es que uno como jugador crea un cierto nivel de empatía por los villanos, y eso es algo que yo nunca había experimentado antes y muy pocas veces lo he experimentado después. Los enemigos en particular, y el diseño y las peleas, que son increíblemente divertidas visualmente, la música, todo, pero en especial la complejidad de estos enemigos hacen que los bosses de Metal Gear Solid, y esto es algo que es cierto para todos los juegos de Metal Gear Solid, pero yo diría que el más icónico es el primero. Los bosses hacen que este juego sea memorable e icónico en la historia de los videojuegos. Y por último, los momentos icónicos. Yo siempre le he dicho a las personas cuando hablo de la serie de Metal Gear Solid, una de mis series favoritas, es que cada juego tiene por lo menos un momento icónico, un momento que define ese juego en particular. Y tienen más, la realidad es que tienen más, pero siempre hay uno en particular que cada gamer recuerda de cada uno de los juegos. Y en Metal Gear Solid 1, yo entiendo que ese momento fue la pelea contra Psycho Mantis. Esa pelea es especial por un sinnúmero de razones. El diseño del enemigo, el estilo de la pelea, la complejidad del enemigo, como dije anteriormente. Pero lo más icónico de ese momento es cuando comienza a jugar con uno, el gamer fuera del juego. Los que lo han jugado lo pueden entender un poquito más. Los que son más vieja escuela también pueden entender. Los de la nueva generación que no han jugado estos juegos, y en las consolas clásicas, se les va a hacer un poquito más difícil entender lo que estoy a punto de decir. Pero este personaje, Psycho Mantis, literalmente trasciende o se sale fuera del juego y entra en el mundo de nosotros. Cuando uno se encuentra con Psycho Mantis por primera vez, a punto de pelearlo, él comienza a decirte un montón de cosas y comienza a analizar tu estilo de juego. Para los que recuerdan, para los que no saben, debo decir, antes en las consolas, para tú poder jugar, número uno, los controles eran con cable. Esto de controles wireless como hoy día, eso no existía en aquel entonces. Y número dos, necesitabas una tarjeta de memoria. Para poder jugar y progresar en un juego, necesitabas una tarjeta de memoria. Y eso era lo que grababa el juego. Y Psycho Mantis en ese momento comienza a analizar tu historial.
comienza a decir si tú eres un jugador meticuloso o si eres descuidado, si estás muerto muchas veces, si has grabado lo suficientes veces. Comienza a analizarte como si estuviese analizándote psicológicamente hablando, y eso de por sí es interesante. Pero luego entonces yo recuerdo el momento cuando yo estaba en la sala de mi apartamento jugándolo en el GameCube y el personaje me comienza a decir: yo creo que a ti te gustan los juegos de aventura. Y yo, ok, muy bien, eso es algo genérico. Y yo creo que más allá de eso te gustan los juegos de Nintendo. Y ahí yo me quedé como que, ok, qué casualidad. Y luego dice: y tus juegos favoritos son The Legend of Zelda. Yo me recuerdo que mi mente se voló, yo grité y todo. Yo dije, ¿qué? O sea, ¿cómo este juego sabe lo que a mí me gusta? Claro, eso fue una sorpresa momentánea, ¿verdad? Rápido reaccioné y me di cuenta que entendí que lo que estaba haciendo era leyendo mi tarjeta de memoria. Pero en aquel entonces era algo único, era algo increíblemente original. Y no solamente en aquel entonces, eso nunca se ha vuelto a hacer en ningún juego. Yo nunca he jugado un juego que literalmente se mete en el mundo del jugador y empieza a jugar con la mente de uno, como lo hizo Psycho Mantis. Y durante la pelea como tal, yo recuerdo que en algún momento dado él comienza a jugar con tu televisor, entre comillas. Y lo mismo, los de esta generación se les va a hacer un poquito difícil entender esto, pero yo recuerdo que él empieza a cambiar cómo se ve el televisor. Uno se cree que el televisor quizás se está dañando. Comienza a jugar con el control, cambia todos los controles, ¿verdad? Y uno tiene la única forma de jugar el juego y ganarle es desconectando el control de la consola y conectándolo en otro enchufe. O sea, literalmente uno se encuentra en esa pelea, no solamente peleando contra Psycho Mantis dentro del juego, sino que uno se encuentra peleando contra él en el mundo de uno, desconectando el control y conectándolo y haciendo diferentes cosas para poder ganarle a Psycho Mantis. Literalmente yo diría que es la pelea o una de las peleas más icónicas en cualquier videojuego. En fin, por esto y muchas otras razones, Metal Gear Solid siempre será uno de los mejores juegos de todos los tiempos, uno de los juegos más icónicos de todos los tiempos. Es el juego que me hizo entender que un juego podía ser mucho más que un simple juego, que podía ir mucho más allá de simplemente ser algo divertido, sino que me podía contar una historia, que podía impactar mi vida de alguna forma, que podía afectar las emociones. Metal Gear Solid 3 es el primer y único juego en el que yo he llorado con el final. Y yo sé que el que estoy hablando es Metal Gear Solid, pero el punto es que esta serie es icónica de forma general. Y por eso Metal Gear Solid es uno de los juegos que cambió mi vida. Si les gustó este video, recuerden suscribir, darle a la campanita para que reciban una notificación cada vez que saco un video nuevo. Visiten patreon.com/nerd como tú, compártanlo con otras personas y nada, hasta la próxima. Somos nerds.